nombre de Jesús, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos. Amén. El capítulo 5 y el versículo 12 en adelante. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, el versículo 12 en adelante. Cuando lo tienen dicen amén. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 5, el versículo 12 en adelante dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios de los cielos. Una vez más, Padre de la gloria, te damos gracias, Dios mío, por este privilegio, Señor, de tu palabra que ha sido leída. Una vez más, tu palabra se glorifique en cada corazón, en cada vida. Tu palabra corra, Señor. Tu palabra nuestra presa. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Dios mío. Usa estos labios de barro. Yo sé, sin ti, Señor, nada puedo hacer. Sin ti nada soy, Dios mío, dependo de ti. Oh Dios, pon palabra en mi boca, Dios, para poder hablar a tu iglesia lo que tú deseas hablar. En el nombre del Señor Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Denle fuerte gloria a Dios. Puede ocupar su asiento. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. La palabra del Señor nos habla y nos lleva inmediatamente al principio de la creación del hombre, Adán, y nos deja saber que es por culpa de este hombre llamado Adán que entró el pecado. La Biblia dice que el pecado, la puerta del pecado, que la palabra dice entró el pecado, la puerta que usó el pecado para poder introducirse, para poder entrar a este mundo, fue por medio de un hombre. Amén. Fue Adán el que dio paso al pecado. Tal vez la palabra del Señor no habla de que el que introdujo el pecado fue el diablo, porque ya el diablo estaba. Amén. Y es el hijo de pecado.
Ya el pecado había engendrado al diablo. Así dice la palabra del Señor, el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero el pecado no había tocado al hombre todavía. Estaba protegido por Dios. Dios había hecho a Adán y había hecho a Eva seres inocentes que no conocían más que el bien. Ellos, amén, solamente conocían lo que Dios les había enseñado, y era hermoso realmente poder mirar hoy en día los privilegios que ellos tenían en ese jardín del Edén, poder comer de todos los frutos que había, de todo, amén, variedad de frutas y verduras, semillas, de poder ser ellos los reyes, los que se enseñoreaban de los animales, controlando todo para el Señor. Solamente había un mandamiento, nada más, y era de un árbol que no podían comer. A veces yo veo documentales en otros países donde tienen frutas y verduras exóticas y las enseñan, amén. A mí me gusta la fruta. Imagínense, ellos podían en cualquier día, en cualquier momento, disfrutar de todas esas cosas. Amén, sin ningún impedimento en absoluto. Pero la verdad de las cosas, ellos vivían en un estado perfecto. Dios había creado algo perfecto para sus vidas. Obviamente, el enemigo tenía la intención, tenía el fin de poder hacer caer a la obra perfecta de Dios, el hombre. Y no había ninguna otra persona, no había ningún otro medio, no había ninguna otra forma de que el pecado pudiera introducirse más que por medio del hombre. No había otra manera. La única manera de poder, amén, introducirse el pecado al mundo era a través del hombre. De poder engañarlo, de poder hacerlo caer, amén, de poder destruir al ser humano, el hombre. La única manera de introducirse, y lo logró, amén. La palabra es increíble. El apóstol Pablo no nos dice o culpa a Eva, porque la primera mujer, la mujer fue primeramente engañada. Pablo después nos habla de eso. Pero el responsable de poder cuidar la integridad, de poder cuidar del mandamiento, de un solo mandamiento que Dios le había dado, era el hombre, era Adán. Y no, Dios entonces demandó de Adán la responsabilidad del por qué había hecho eso. Cuando el pecado entró, hizo grandes estragos, dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En otras palabras, en el principio Dios creó al hombre y a la mujer eternos, con vida eterna, con la intención de que vivieran para siempre. Pero por causa del pecado, la desobediencia, ellos fueron infectados con la muerte. Cuando el pecado entró, el hombre dejó de ser, amén, eterno en su carne, en cierta manera, porque nuestra alma, dice la Biblia, amén, es eterna. Pero el cuerpo humano se contaminó completamente, la carne se contaminó y estuvo expuesta a la muerte, y la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, por cuanto todos tenían ese virus. Ya había predicado de eso. Todos se infectaron, entonces todos murieron. La palabra del Señor nos habla, amén, que murieron sin ley. Murieron, amén, sin reglas. No había sido nada establecido todavía. No había una manera de poder, amén,
hablar con el Señor y decirle: Dios mío, ¿cuál regla podemos tomar para poder detener o tal vez poder tener alguna esperanza, alguna manera nosotros porque la muerte, el pecado se enseñorea de nosotros? Pero la Biblia dice que antes de la ley había el pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, dice, no se inculpa de pecado. En otras palabras, la ley estaba dominando, el pecado estaba controlándolo todo, matando a todo mundo. Gloria al Señor. Pero no había, según Pablo, inculpar de pecado. Ya sabía el Señor que el ser humano estaba infectado con el pecado. Pero no había, en cierta manera, culpa. Más la que ya se habían echado encima, la que ya tenían. Es como cuando usted de repente se cae y se quiebra una mano. La intención tal vez si yo lo veo a usted, mi intención es ayudarle y llevarlo al doctor. La reacción humana tiene que ser de darme cuenta que usted tiene un problema, tiene un accidente, tiene una dolencia. Y la intención mía y la naturaleza del hombre tiene que ser levantarlo y ayudarle. No, aleluya, acusarle. ¿Por qué te caíste? Tú tuviste la culpa. Amén. Empezar a sacar la culpa sobre él. Él no necesita que usted le caiga a palos, le diga, amén, la culpa que él hizo o por qué razón se cayó. Él lo que necesita es que alguien le ayude, que alguien le pueda dar, amén, alguna salida a su problema, que alguien pueda vendar su mano, que alguien pueda darle algo para que no esté tan dolido. Amén. En ese tiempo la Biblia dice que había pecado, pero no había ley. Y el Señor no inculpaba del pecado. Pero dice Pablo, no obstante, aún así dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Llevaba corte parejo. No se detenía absolutamente nada. La Biblia dice, aún en los que no pecaron a manera de transgresión de Adán, aún aquellos hombres como, aleluya, Abraham, aún hombres como Jacob, hombres del antepasado como Noé, el único que se pudo escapar de la muerte, según la palabra del Señor, fue Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y dice que no murió porque lo llevó Dios. Y es tipo y figura de la iglesia que no, el Señor la va a levantar. Después podemos mirar a Elías, que también el Señor lo llevó en un carro de fuego, pero Elías ya estaba bajo la ley. Pero en ese tiempo, amén, no había ley, dice la palabra del Señor, y entonces no se inculpaba de pecado. Pero la muerte reinó, dice, desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron de manera de transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Cuando la ley vino, hubo alguna forma de reglas, pero no en todo el mundo. Dios escogió a un grupo de personas, a una nación llamada Israel, y le dio sus leyes. Y ellos podían, amén, expiar sus pecados, sacrificando, amén, animales, sacrificando corderos, sacrificando becerros, sacrificando tórtolas, palomas, delante del Señor para poder expiar su pecado. Derramaban sangre porque era el mandamiento que Dios les estaba dando a ellos, tipo y figura del Cordero de Dios, que dice la palabra que quita el pecado del mundo y que había de ser sacrificado de una vez y para siempre. Gloria al Señor. Pero en aquel entonces Dios empleó la ley, que la tenían que guardar, y cuando fallaban, ellos sacrificaban delante del Señor. Pero la palabra del Señor dice que fue más grande
es más grande el don de la justicia, el don de la misericordia del Señor, que el pecado que se introdujo. El apóstol Pablo dice en el versículo 15, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La palabra del Señor dice que el don, o sea, el regalo de la salvación, no fue como la transgresión. Porque dice que si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice que abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En otras palabras, amén, el pecado hizo grandes estragos y sigue haciendo estragos. El pecado sigue destruyendo vidas. El pecado sigue matando seres humanos alrededor del mundo. Pero dice la palabra del Señor que el don de Dios es más grande. El don de Dios no es como la transgresión, porque abundaron más la salvación del Señor a través del don de la salvación que ni lo que es el pecado. Gloria al Señor. Pablo dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. La palabra del Señor dice que el don, el regalo de la salvación no vino solamente por un pecado. El pecado entró por un hombre, porque un hombre pecó. Pero dice la palabra del Señor que el don no solamente vino a causa de esa transgresión, sino que hubo muchas transgresiones. Imagínese usted todo el tiempo, desde que Adán pecó hasta la ley y luego después de la ley hasta la gracia. Amén. Todas las transgresiones de la humanidad, todos los pecados del ser humano. Adán pecó a manera de desobediencia. Adán pecó a manera de no escuchar la voz del Señor. Eso le causó a Adán ser expulsado del jardín del Edén. Pero cuando el pecado entró desobediencia, entró lascivia, entró iras, violencia, entró en contiendas, mentiras, engaños. Todo tipo de transgresión comenzaron a entrar homicidios, comenzaron a entrar, amén, guerras y cosas que a veces no se pueden ni nombrar. Pablo dice, a causa de todas esas transgresiones, a causa de todos esos pecados, amén, a causa del pecado que trajo todas esas cosas, entonces el Señor, amén, vino, trajo el don de la salvación a este mundo. Gloria al Señor, amén. Pablo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué tremendo es que el Señor siempre se adelanta a las cosas malas, sobrepasa las cosas del mal. Dios siempre, aleluya, sale adelante con un plan para su pueblo, para su iglesia, mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Cierto, amén. El diablo habrá dicho, a causa del pecado, como me dieron entrada libre, como me dieron puerta abierta para yo poder entrar y hacer lo que yo quiera hacer, voy a destruir, voy a acabar, voy a implementar todas estas maldades, voy a hacer que el mundo entero se pierda, se acabe, se destruya a sí mismo, que se odien ellos mismos, que no salgan de acuerdo nunca, que se defrauden, que se lastimen, como hoy en día está pasando en estos tiempos. También nadie se pone de acuerdo.
Y todo lo que el corazón del hombre es de continuo, dice la Biblia, desde el tiempo de Noé, es de continuo el mal hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque es el propósito del pecado, es el propósito del diablo destruir, acabar todo, infectar todo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor, aleluya, en ese momento envió el don que es más grande que estas cosas. Yo pienso que el enemigo ha pensado, no hay manera, no hay forma de que el Señor pueda contrarrestar todas estas cosas que yo estoy haciendo, no hay manera. Es como cuando usted mira tal vez las enfermedades de los cánceres, enfermedades, amén, a veces incurables, enfermedades que son ya terminales. Y uno dice, ya no, en el mundo decíamos, ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad, ya no hay chance, como decimos comúnmente. Todo se acabó, se terminó y lo dejábamos a la deriva. Pero hoy que conocemos el don de Dios, hoy que conocemos la gracia, la justicia del Señor, sabemos que no hay enfermedad tan grande, sabemos que no hay enfermedad tan poderosa delante de nuestro Dios, porque hay esperanza en Él. Oh, sabemos que no importa qué tanto el pecado haya infestado a un ser humano, al punto que la sociedad dice que ya ese hombre, esa mujer no tienen oportunidad. Basta que un hombre de Dios que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu y que ha experimentado este don glorioso de la salvación, le hable a estas personas y esa fe entra en sus vidas y son salvos una vez más. Amén. Gloria a Dios. Dios nos alcanza, el Señor nos alcanza, porque es más grande el don de la salvación que las transgresiones que el pecado ha implementado en esta vida. El mundo allá afuera, ellos no tienen esperanza. Pablo dice que en aquel tiempo andábamos sin Dios y sin esperanza. No había manera de poder nosotros salir de la situación en donde estábamos por nuestra propia cuenta. No había alcohólicos anónimos para los alcohólicos. No había centros de reformación para los drogadictos. No había suficientes psicólogos o psicólogos. No había suficientes, personas para poder sacarnos de las desesperaciones, de los vicios, de todas esas cosas, porque salíamos de un vicio y entrábamos a otro, salíamos de un problema y entrábamos a otro problema, a otra situación. Y llega un tiempo donde se cansa el ser humano, dice, ya no más, ya no puedo seguir adelante. No hay manera, no hay forma, y hay tanta gente en este mundo deprimida, tanta gente en este mundo desesperada. Aún entre nosotros a veces los cristianos ni siquiera queremos salir a la esquina, no queremos ni venir a la iglesia porque nos puede atajar el COVID en el camino. Nuestro Dios es más grande. Yo no estoy retando absolutamente nada. Yo no soy Superman. También yo me puedo morir. Pero yo confío en el Dios Todopoderoso de la gloria. La palabra del Señor dice que el don es más grande que las transgresiones allá afuera. Oh yeah, el enemigo abrió la puerta. Adán lo dejó entrar y trajo todo tipo de infecciones, todo tipo de pandemias, todo tipo de dolores. Y la Biblia dice que reinó la muerte. Hasta la ley. Y hoy en día sigue reinando en aquellos que no tienen el amor de Dios, pero aquellos que entendemos. Pablo dice que el don no fue a manera de transgresión. Pablo dice que el don, aleluya, es más grande. Cuando el Señor Jesucristo, fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa,
amén, y murió, y al tercer día resucitó. En el momento que Él dijo en la cruz, consumado es, y el velo del templo se rasgó, hubo la oportunidad para, amén, la gracia y la misericordia. Si se imagina, amén, Adán abrió la puerta al pecado. El pecado vino y le tocó la puerta a Adán. ¡Hey, Adán! Y vino a manera de bien. ¡Hey, Adán! Yo te traigo un producto aquí que vas a ser como Dios. Así como Dios es, así vas a ser tú también. Traigo este producto bueno, amén. Lo único que tienes que hacer, lo tienes cerca. Y ese árbol del bien y del mal, de la ciencia, ese árbol, Adán, te va a hacer igual que Dios. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El Señor dijo, no abras la puerta, no abras esa puerta, amén, de la desobediencia. Quédate ahí donde tú estás. Pero Él le abrió la puerta y entró el pecado. De la misma manera, el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando iba a entregar su espíritu, Él dijo estas palabras, consumado es. Y dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, la puerta de la misericordia se abrió para el ser humano, para todo el mundo, para todo aquel que quisiera entrar. Aleluya. Y le damos gracias a Dios por eso, porque nosotros hemos podido entrar por la gracia y la misericordia del Señor. Por medio de ese velo que está roto, ya tenemos acceso a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ahora es mejor, porque la Biblia dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don y la justicia de Dios. Yo de verdad no envidio nada a este mundo. Usted envidia a este mundo, bueno, ese es usted. Pero yo no envidio absolutamente nada, ni extraño nada de este mundo. Porque, amén, el Señor Jesucristo nos ha dado la abundancia de su gracia. Yo no envidio andar maltratando a la gente, diciéndole todo tipo de malas palabras y habitar todo el tiempo peleando con las personas, teniendo siempre pleito donde quiera que uno va. Yo no envidio tener un cigarrillo de marihuana o cocaína o lo que se ponía uno antes y estar todo loco allí, golpeando a sus esposas, a los demás, a cuánta gente pasara. Yo no envidio todas esas cosas, no envidio, amén, estar tirado en una esquina en mi propio vómito porque no me podía librar de la alcohol. Yo no envidio estar engañando a mi mujer toda la vida y creyéndome que soy un Don Juan. Después se llenan de todo tipo de enfermedades y aún a veces hasta infectan a sus propias esposas. Yo no envidio ninguna de esas cosas. Gracias al Señor por ese don de la salvación. Amén. Puedo ir a casa tranquilamente, dormirme tranquilamente. Tengo mi conciencia tranquila delante de la presencia del Señor. Yo sé que un día el Señor va a venir y el Señor me va a llevar a su presencia. Y el gozo que estoy viviendo temporal en esta vida no es comparado con el gozo que se ha de manifestar en aquel día. Así dice que como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios abrió la puerta de la vida. La puerta de la vida estaba cerrada. No había forma de entrar. Ni siquiera los que hacían los sacrificios. Solamente eran espiados, eran empujados los pecados, amén, hasta el Calvario, pero no había, amén, esa salvación plena. Cuando el Señor vino, el Señor le dijo, amén, a estos discípulos que estaban ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 14, Él comenzó a hablarles, dice yo,
en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no os hubiera dicho, voy pues entonces a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis. Comenzaron ahí, pues Señor le dice, ¿sabéis el camino y sabéis a dónde voy? No, Señor, no sabemos el camino ni a dónde vas. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor le dijo también a los discípulos mientras estaba hablando acerca del buen pastor. Él dijo, yo soy la puerta. Todo el que entra por mí hallará pastos, hallará vida eterna. La puerta estaba abierta para que nosotros pudiéramos entrar. Y está muy abierta aún hasta hoy en día. La puerta que abrió Adán fue para transgresión, para el pecado. Pero la puerta que abrió el Señor es para salvación. Él es la puerta. Sí, amén. Gloria a Dios. Muchos quieren buscar otras puertas. Muchos dicen, no solamente tu religión salva. Hay otras religiones que también salvan. No solamente tu creencia salva. No, pero si mi creencia está en la palabra del Señor, sí salva. Sí, amén. La palabra del Señor dice que aquel que no entra por la puerta del Señor es un salteador y es un ladrón. No necesita saltarse la puerta. Usted puede entrar por la puerta está abierta. Lo que pasa es que a veces queremos nosotros contradecir al Señor. Nosotros queremos llevarle la contraria a la palabra del Señor, porque a veces en nuestra carne no nos conviene lo que la Biblia dice. Hoy en día hay tantas cosas, queremos la salvación sin hacer nada. Y cuando uno comienza a hablar de lo que la palabra dice, lo que es la santidad, la justicia, la verdad, comienzan a decir, no, eres un legalista. Por eso se enojó Félix, porque Pablo le comenzó a hablar, le estaba hablando bonito acerca, mira, hay calles de oro, mares de cristal, amén. Las puertas de las casas son de una sola perla. Está impresionado. Dime más. La Biblia dice que, amén, Dios te va a bendecir. Medida apretada, rebosante, el Señor va a dar en tu regazo. Amén. Y Dios te va a poner por cabeza y no por cola. Todas esas cosas buenas. Y él estaba impresionado, ¿no? Pues qué bárbaro. Sí. Yo quiero eso. Y hoy en día es así. Usted, amén, y es verdad, es increíble, los predicadores de la prosperidad comienzan a hablar de todas esas cosas, a la gente le encanta eso, amén, ellos le enseñan a las personas cómo ser exitosos, cómo tener dinero, grandes templos, amén, y se vuelven exitosos. Pero cuando comienzan a hablarle acerca de la justicia, de la santidad, la verdad, no, se echan para atrás. Comienzan a hacerse a un lado, quieren saltarse. Si vamos a predicar la palabra del Señor, hay que predicarla como es. Y si vamos a seguir al Señor, vamos a seguirle al Señor como Él quiere que lo sigamos. Gloria a Dios. Porque Él es la puerta. ¿Para qué? Va a entrar usted por los lados. Él ya empleó un camino. El Señor dijo en el libro de Isaías, voy a abrir un camino. Abriré camino donde no hay camino. Y cualquiera que por él andare, por muy torpe que sea, no se extraviará. Hay un camino y hay una puerta. A veces porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice que donde el pecado abunda,
la gracia sobreabunda. Con esto voy a terminar. Usted mira alrededor, especialmente hoy en día, siempre ha habido pandemias. Esta pandemia no ha matado nada comparado a las demás pandemias. Creo que en 1910 esa pandemia española, amén, mató más de 50 millones de seres humanos. Y hay otras pandemias que han matado millones de personas. Eso siempre ha habido, porque el pecado siempre ha estado. Hoy en día se ve la situación más violenta todavía. Hoy en día ya no son pandemias, ya no son solo enfermedades, sino guerras nucleares. Amén. Armas de destrucción masiva que han caído en las manos de gente que no tiene temor absolutamente de nada. Y si en algún momento, amén, se aloca un fulano como esos, que Dios nos ayude. Porque no van a ser 50 millones que van a desaparecer de la faz de la tierra. Es más, el libro de Apocalipsis dice que en un momento una tercera parte del mundo iba a ser destruido. Estamos hablando, imagínense, 7 billones de personas. Estamos hablando de 3 y más billones, no 50 millones. Pero eso es lo que hace el pecado y es lo que va a hacer el pecado hasta que finalmente el Señor establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años y después reinaremos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Pongamos de pie en esta noche y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, porque tenemos la puerta. Adán abrió la puerta al pecado. Adán abrió la puerta por causa de su desobediencia, por causa de no, aleluya, poner atención a las cosas del Señor. Tal vez por no ponerle importancia, diría yo, al mandato que el Señor le había dado a él. Él abrió la puerta al pecado y la muerte reinó, dice la palabra del Señor, y trajo consigo transgresión, mucha maldad. Pero también el Señor Jesucristo abrió la puerta a la salvación. Él abrió la puerta a la justicia, a la verdad. Le damos gracias a Él, porque Él nos ha alcanzado. Levantemos nuestras manos, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en esta hora. Te damos gracias, oh Rey soberano del universo, por ese don de la salvación, que nos ha alcanzado, Dios mío, aleluya, que nos ha lavado de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. No había nada, oh Señor, que lavara ese pecado que estaba en nuestros miembros, en nuestros cuerpos mortales, Dios mío. Nada, absolutamente nada podía limpiar esa plaga, pero tu sangre preciosa, Señor. En su momento tú derramaste esta sangre, oh Dios mío. Palabra dice la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado, Dios mío, cuando tu sangre preciosa es invocada en nosotros. Tu palabra dice que de todo pecado, no de poco pecado, de cierto pecado, sino de todo pecado, la sangre de Jesús. Y ahora somos libres, Señor. Somos libres, Dios mío, aleluya. Tú nos has libertado del yugo del pecado, del yugo de la maldad de este mundo. Ayúdanos a servirte, oh Dios mío. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu reposo, en tu presencia, oh Dios. Ayúdanos a perseverar. El apóstol Pablo dice que va a ser que persevere hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, oh Dios mío. Sabemos que no estamos exentos de la muerte, no estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos de lo que pasa allá afuera, oh Dios. Somos, Señor, todavía estamos en un estuche de carne, pero ya no nos puede tocar, oh Dios mío.
El pecado ya no nos puede matar porque nos has dado vida y vida en abundancia. Nos has dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, Dios mío. Y aunque, Señor, muramos en este cuerpo, en aquel día nos vas a levantar para vida eterna. En aquel día, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice tu palabra. Luego nosotros, los que hayamos quedado, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias. Porque tú tienes la respuesta, oh Dios mío. Tú tienes el antídoto ante la enfermedad de este mundo, ante el pecado de este mundo, oh Dios mío, aleluya. Oh, el que habita, dice tu palabra, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y nosotros confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, oh Dios. Confiamos en tu verdad, oh Señor, aleluya. Tu palabra permanece para siempre los cielos, Dios mío. Oh, gracias, gracias. Ayúdanos a servir. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a serte fiel, ser fiel hasta la muerte. Y Él te dará la corona de vida, aleluya. Bienaventurado varón que soporta la tentación. Que cuando haya acabado todo, recibirá la corona de justicia que el Señor dará a todos aquellos que le aman. Gracias, Señor, aleluya. Aunque los tiempos sean inciertos, oh Dios mío, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te damos la alabanza a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, guarda nuestros hijos, guarda nuestros dominios.